Ok, muchas gracias. Muy buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Vamos a iniciar la semana 2 del curso con el tema acercamiento y negociación con los proveedores internacionales. Ya les había comentado que como nosotros iniciamos la clase un jueves, entonces cada jueves se abre una nueva semana de tema. Por eso es que ustedes ven aquí en la pantalla semana 2. Bien, esta semana 2, que significa la sesión del jueves y la sesión del próximo martes, las vamos a dedicar a poder conocer cómo filtrar a los proveedores y cómo negociar con ellos, de tal manera que podamos trabajar con proveedores serios, con proveedores formales, con los que podamos hacer una sociedad de larga data. Pero teníamos que empezar en orden, ¿verdad? Nosotros la semana pasada hablábamos de cómo constituir la empresa importadora, ¿verdad? Porque claro, si nosotros exigimos formalidad, debemos empezar nosotros por ser los formales. Entonces, esta semana dedicamos nuestro estudio, nuestro análisis a cómo acercarnos y negociar con los proveedores internacionales, ¿ok? Y como siempre, espero sus preguntas que nos van a permitir, pues, extender nuestros comentarios y extender más el tema, ¿no? Siempre cuando ustedes preguntan, terminan saliendo, pues, cosas más profundas, ¿no? Entonces es muy importante que nunca dejen de preguntar. Empezamos entonces. Vamos a recordar brevemente este cuadrito que nos acompañó cuando iniciábamos hace una semana las clases, ¿no? Y nosotros decíamos que para poder hacer una empresa de importación podíamos trabajar el formato B2C, que era de empresa a cliente, es decir, que nosotros le vendíamos directamente al consumidor final, pero decíamos que también podíamos trabajar el formato B2B o de empresa a empresa, que era que nosotros no abastecíamos al consumidor final, sino que abastecíamos a otras empresas, mayoristas en todo caso. Ahora, cualquiera de ambas líneas de negocio nos dejaba expeditos para la gran oportunidad de desarrollar nuestra propia marca, siendo que le pedimos al proveedor que coloque nuestra propia marca, desarrollar nuestro diseño, porque también se puede proponer al proveedor chino que produzca conforme un diseño que nosotros desde Perú podamos hacer, y usar a China como nuestro productor. Entonces, todas esas posibilidades las tenemos. Pero para poderlas llevar a cabo operativamente, necesitamos un aliado estratégico en origen, un proveedor confiable. Y eso es a lo que nos vamos a conducir en nuestro estudio del día de hoy. Hoy vamos a tratar los siguientes puntos en la agenda. Número 1, vamos a analizar cuáles son los puntos críticos con el proveedor internacional. O sea, esos puntos críticos que tenemos que filtrar. Vamos a ver también cómo debemos negociar con el proveedor, qué tips, qué estrategias de negociación debemos de tener. Luego vamos a ver cómo les pagamos de forma segura, es decir, cómo les pagamos de tal manera que aseguremos que nos van a enviar el producto. Y finalmente, no por ello menos importante, qué documentos le debemos exigir al proveedor, porque ahí también se puede caer la operación, ¿verdad? El proveedor es confiable, hemos negociado bien, el pago ha sido seguro, pero hay un documento que necesito en la aduana de Perú y que el proveedor no me puede dar.
Y ahí se empieza a caer la operación. Entonces, estos 4 puntos de la agenda son básicos para poder conseguir un proveedor acorde a nuestras necesidades y acorde a la seguridad que requerimos tener. Entonces, primer punto de hoy, puntos críticos con el proveedor. ¿Ok? Prestamos atención y al finalizar este primer punto, abrimos nuestra primera ronda de preguntas. Muy bien. Número 1, todo pago por las compras que hacemos a un proveedor deben ser pagos bancarizados. ¿Ok? Toda compra que hacemos al proveedor debe ser un pago bancarizado. Por lo tanto, nosotros no debemos aceptar por ningún motivo, por favor tomen esto como una gran recomendación, nosotros por ningún motivo vamos a aceptarle pagar al proveedor a través de un giro postal. Llámese Western Union, MoneyGram, Perú, etc. No. Va a suceder, no sé si se les habrá sucedido, si tienen algún caso ahí me lo pueden comentar cuando abramos la ronda de preguntas, pero van a ver, les va a tocar proveedores chinos que les van a decir que le paguen por Western Union. Y el motivo que ellos van a argumentar para pagar, para decirles a ustedes que le manden el dinero por Western Union, el motivo que les van a argumentar es la comisión del banco. Les van a decir que la comisión del banco son muy caras y que a ustedes mismos su banco también les van a evitar más plata y que Western Union es más cómodo. Pero los giros de Western Union o cualquier giro postal en general no son seguros, ni para la operación comercial ni para la operación aduanera. Me explico. No es seguro para la operación comercial. ¿Por qué? ¿Por qué no es seguro para la operación comercial? Porque cuando tú mandas dinero por Western Union, tú le mandas dinero a una persona y no a una empresa. ¿Y cómo sabemos que esa persona con la que tú has estado hablando en el WhatsApp, en el WeChat, en el Messenger, y que se presentó como el ejecutivo de ventas de la empresa proveedora, no es simplemente un vendedor freelance o un impostor, que va a tomar el dinero y se va a ir? Entonces, no, para nada, no caigamos en el tema del giro postal. Todo debe ser bancarizado. No es seguro para la operación comercial. Tampoco es seguro para la operación aduanera, porque cuando ustedes ya estén aquí en Perú haciendo el trámite de aduanas, se les va a solicitar el monto abonado al proveedor, el banco, la fecha de la operación y el número de la operación bancaria. Entonces, si no tenemos estos datos, podemos tener problemas con aduanas. Entonces, por donde lo mires, necesitas el pago bancarizado. De otro lado, ¿por qué? Porque cuando tú haces una solicitud de transferencia bancaria, tienes la oportunidad de colocar la información en el sistema del banco del motivo de la transferencia, adelantos, cancelación, número de factura, número de contrato, etc. Entonces, ante una reclamación, tienes una huella del banco. Por donde lo veas, siempre los pagos deben ser bancarizados. Cuando tengas un proveedor que te insiste en el giro postal, enciende las alarmas y no avances con ese proveedor. Es más, aquí te va un tip. Cuando ese proveedor te diga que los costos de comisiones bancarias son muy caros, tú dile
que tú vas a asumir el costo bancario de él. O sea que si a él le cobran $40, tú le vas a pagar $40 de más, pero por banco. Vamos a ver qué te dice. Si igual te sigue rehuyendo, ya creo que está más que claro. Aunque lo ideal, mis queridos amigos, es que cada uno pague su comisión. O sea, el banco a ti te va a cobrar comisión aquí por transferir y al proveedor comisión por recibir. Y en realidad lo pleno es que cada uno pague su respectiva comisión. Ahora, los pagos no basta con que sean solo bancarizados. Los pagos deben tener congruencia bancaria. Congruencia bancaria. ¿A qué me refiero? Prestemos atención. Vamos a suponer que tú inicias negociaciones con una compañía china que se llama Peking Company. 1, 2, 3, 4 veces, proformas van, proformas vienen, negociación va, negociación viene. Siempre tú estabas claro que estabas negociando con la empresa Peking Company. Cuando llega el momento de pagarles, tú le dices, me voy a acordar de mi clase. Por favor, dame todos los datos de tu banco porque el pago es vía bancaria. Y Peking Company te dice, ok, te voy a mandar mis datos. Pero ¿sabes qué? Cuando te mandan los datos bancarios, el titular de las cuentas no es Peking Company, es Chihaokai Enterprises. Entonces, ahí también se tiene que encender tu alarma, porque tú tienes que pensar, pero si siempre se presentó como Peking Company, ¿por qué pretende que el dinero lo deposite en Chihaokai Enterprises? Ahí también debería de encenderse la alarma. Congruencia bancaria tiene que ver con que tú le deposites a las cuentas de la misma empresa que te está vendiendo. Ojo con eso, ¿ah? Y asimismo, por favor, asimismo, la cuenta de origen, o sea, la cuenta de Perú, de donde va a salir la plata, tiene que estar a nombre del importador. Si eres RUC 20, las cuentas a nombre de la empresa. Si eres RUC 10, las cuentas personales, no hay problema. Si vas a pagar con tarjeta de crédito o débito porque vas a usar AliExpress, esa tarjeta de crédito o débito debe estar a nombre de la empresa importadora. Vale decir que si es una RUC 20, la tarjeta a nombre de la empresa. Y si era RUC 10, la tarjeta a nombre tuyo. ¿Ok? Y si vas a comprar con tarjeta por el tema de AliExpress, por favor, tienes que usar el sistema del Trade Assurance. Acá te lo voy a escribir. El tema del Trade Assurance. Porque ese sistema de Alibaba permite que si tú no recibes el dinero, te puedan hacer un reembolso. ¿Ok? Te puedan hacer un reembolso. Entonces ya saben, todo este tema bancario es muy sensible, ¿ah? Muy sensible. Hace unos días, para ponerles un ejemplo de esto, hace unos días me llaman a mi oficina una señorita preocupada porque había hecho una importación de, creo que $1.700, $1.800, y la aduana le quería ajustar el valor a casi 3.000. Porque según el sistema de la aduana, y tomando como procedencia otras importaciones del mismo producto, esto valía casi $3.000 y no los 1.800 que había declarado esta señorita que me llamó. Entonces le dije, ¿cómo has pagado? Y me dijo, he pagado con mi tarjeta de débito, porque pagué por AliExpress. Está muy bien, le digo. Presenta tu número de operación. ¿Y saben cuál fue el problema? Que ella había puesto como importador a su esposo, pero ella había pagado con su tarjeta. O sea, el esposo era el importador, la esposa era el pagador. Eso a la aduana no le sirve.
El que importa debe ser el que paga. Tienen que tener mucho cuidado con eso. ¿Ok? Entonces vuelvo a repetir. RUC 20, las tarjetas a nombre de la empresa o las cuentas a nombre de la empresa. RUC 10, las tarjetas a nombre personal o las cuentas a nombre personal. ¿Ok? Eso relacionado con el tema de la congruencia bancaria. ¿Ok? Todo esto tiene que ver con la congruencia bancaria. No sé si a este minuto tendremos alguna pregunta. De repente, chicos, si quieren hacer alguna pregunta, les doy un minuto para que puedan escribir. Vamos. Ok, Araceli, volvemos a explicar congruencia bancaria. Vayan dejando sus preguntas, por favor. Estamos abriendo el primer bloque de preguntas de la tarde. Araceli, congruencia bancaria supone que tu proveedor debe ser también el titular de la cuenta bancaria a la que vas a pagar. Si tu proveedor se llama A, el titular de la cuenta a la que vas a pagar debe estar a nombre de A. Eso es congruencia bancaria. Y a su vez, congruencia bancaria es que si el importador en Perú es RUC 20, la plata debe salir de las tarjetas o las cuentas a nombre de esa empresa. Si el importador es RUC 10, la plata puede salir de las cuentas bancarias personales o de las tarjetas de crédito o débito personales de la persona, valga la redundancia. Eso es Araceli congruencia bancaria que nos cubre con el proveedor y también con aduana. No son dos pájaros de un solo tiro. Espero, Araceli, que lo hayas podido entender, que yo me haya dejado entender. Denis, tú eres el gerente de la empresa. Si es empresa de persona natural con negocio, las cuentas de Denis pueden ser las cuentas pagadoras. Pero si tu empresa es una EIRL, Denis, tienen que ser las cuentas de la empresa. No existe esto de que, como yo soy el representante legal, yo puedo pagar con mi cuenta personal a nombre de la empresa. No existe eso. Vuelvo a repetir una vez más, RUC 20 paga con las cuentas de la empresa y RUC 10 paga con las cuentas personales, ¿ok? Así lo tienen que mirar. ¿Qué más preguntas? Claro, Ángel, o sea, lo que tú tienes que hacer es demostrar el valor que tú has pagado. Entonces vamos a suponer que en el caso que comenté, sí había congruencia, porque en el caso que puse era incongruencia, ¿verdad? El esposo importador, la esposa pagadora. Vamos a arreglar el caso para llevarlo hacia donde tú lo quieres llevar y que está buenísimo. Vamos a suponer que importador y pagador eran el mismo, como tiene que ser. ¿Qué pasaba si se presentaba la transferencia bancaria? Aduanas tenía que respetarte el valor. Porque si tú puedes demostrar toda la trazabilidad contable y financiera de que tú has pagado realmente lo que has declarado, se te tiene que respetar el valor. A ver, Luigi, muy buena pregunta. A ver, Luigi, ¿qué pasaría si pago con una tarjeta de débito que no es mía ya? Digamos de un familiar, correcto. ¿Qué pasaría con esa plata? O digamos que llegue la mercadería, donde verifica que no hay congruencia en la forma de pago. ¿Qué pasaría? A ver, buenísima la pregunta, Luigi, te felicito.
si este caso, Luis, si este caso fuese una importación con un valor FOB de $2.000 o menos, no hay problema. Pero si la importación fuese superado los $2.000, sí hay una multa. ¿Cuál es la multa? El 0.3 del valor FOB. Vale decir que si el FOB es 3.000, la multa es $900. Ahora, la multa sería en el momento, en el caso que aduanas fiscalice mediante el canal naranja o rojo. Si sale verde, como decimos en criollo, disculpen la expresión, puedes pasar piola. Pero el problema si sale verde es que puedes pasar piola, pero durante 2 años siguientes, aduanas puede de alguna manera detectar el fallo y solicitarte la documentación de ese pago. Y si no la tienes, en ese momento, pasaron 8 meses, en ese momento te van a cobrar la multa con intereses. O sea que, en realidad, no es un escenario ideal pagar con otra tarjeta cuando las importaciones pasan de 2.000. Y yo les digo que lo ideal es siempre buscar la congruencia. Siempre buscar la congruencia. Es decir, si importa Luigi, paga Luigi. Disculpa Luigi que te use como ejemplo. Si importa Luigi, paga Luigi. Y yo creo que eso lo deberíamos de hacer, no importa el valor. No importa el valor. ¿Ok? Ahora, si no tenemos una tarjeta de crédito, sí podemos tener una tarjeta de débito. Eso también de alguna manera guarda correspondencia, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo me encuentro un día con Ángel, nos tomamos un café y conversamos, o con Luigi, ¿no? O con Sergio, y comenzamos a conversar, y yo le digo, oye, ¿ya estás importando? Sí, ya voy a empezar a importar. ¿Ya te sacaste tu cuenta en dólares, Luigi? Y Luigi me mira sorprendido. Sergio, ¿ya sacaste tu cuenta en dólares? Me mira como diciendo, ¿what? Es que es correspondencia, congruencia también. Si voy a ser un empresario importador, tengo que tener mis cuentas en moneda extranjera. Por supuesto que sí. Y ahora, y no me digan que no, por favor, por internet abres tu cuenta bancaria en dólares. En segundos, ni siquiera minutos. Así que no hay pretexto. Y además también acuérdate que tú vas a importar para vender y hay mucha gente que va a quererte comprar virtual. Ahora que está de moda el Yape, que está de moda el Nubis, ¿no? Ahorita tú te vas a Plaza Vea, disculpen el Cherry, y te compras tu sistema POS, que antes era propio de los comercios grandes, ¿no? Entonces, tenemos que estar bancarizados todos bancarizados y bancarizados digital, ¿no? Ayer hablaba de eso Vizcarra en el anuncio que dio una pronunciación que hubo del gobierno de parte del Ejecutivo, ¿no? A ver, Antay, ventaja de pagar con tarjeta de crédito. Yo creo que el crédito mismo, o sea, que no tienes que desprenderte de ese dinero en ese mismo momento, porque también puedes pagar con tarjeta de débito. Acuérdate que la tarjeta de débito es tus propios ahorros y la tarjeta de crédito es dinero prestado del banco que en un determinado tiempo lo vas a tener que devolver. Bien, no sé si aquí damos por clausurada la primera ronda de preguntas de la tarde o tienen algo más que preguntar referente al tema bancario, sino para poder continuar. Continuamos entonces. A ver,
Me voy a saltear esta parte que dice modalidad de pago T sobre T porque tengo unas láminas especiales para esto. Y me voy a saltear el tema del MOOC un momentito por una conclusión previa a la que quiero llegar. Así que sepan disculpar que me voy a saltear estos dos puntos, pero creo que es en pro de entendernos mejor. Otros métodos que nos pueden ayudar a filtrar proveedores, es decir, otros métodos que nos pueden ayudar a tener proveedores confiables son, por ejemplo, el tomar un servicio privado de certificación. Y este sería un método muy agresivo. Agresivo en el sentido de que en un par de semanas tú ya podrías tener una cartera de proveedores filtrados, confirmados, con cotizaciones. Un servicio muy integral. Y normalmente el tiempo de entrega de este servicio son un par de semanas. Servicios privados de certificación. ¿Quién te los puede proveer? Empresas expertas en el servicio de inteligencia comercial. En ellos te puedes amparar para poder ubicar proveedores confiables en un lapso de tiempo de un par de semanas. Pero lo que te voy a recomendar en este punto es que la empresa peruana que tú vas a contratar para que te haga este servicio de filtrado debe demostrarte fehacientemente que tiene un partner en origen con el que puede trabajar la búsqueda, es decir, que tiene una oficina en China, no necesariamente propia, pero sí una alianza estratégica con alguien en China. A ese alguien que pueda ir a visitar las fábricas, tomar fotos, tomar videos y hacer toda la investigación de campo. Si una empresa de servicios de inteligencia comercial te ofreciera este servicio, mas no puede llegar a demostrarte de manera concreta el partner en China con el que trabaja, mejor no lo tomes. Mejor no lo tomes. Otra opción que nos puede ayudar es participar en misiones comerciales o ferias, ¿no? Por ejemplo, sabemos que en China hay ferias muy importantes como la de Yiwu, como la de Cantón, que inclusive este año se han dado de manera virtual por la coyuntura que ya conocemos, ¿no? Esta feria de Cantón, por ejemplo, virtual empezó el 12 de octubre. Entonces, cuando tú vas a una feria de proveedores chinos, ya sea físicamente como lo fue hasta el año pasado o virtualmente como ha sido en esta oportunidad, ahí encuentras proveedores confiables porque las empresas serias de China son las que participan en estas ferias, invierten su dinero en tener un stand y en tener una participación. Entonces, una buena manera de filtrar proveedores también va a ser participar en misiones comerciales. Y otra estrategia que nos puede servir va a ser la estrategia de consultar a las oficinas comerciales de Perú en el exterior, que son oficinas estatales administradas por PROMPerú, que se encuentran en los principales países con los que hacemos negocio. Ellos te pueden ayudar en cosas básicas como saber si la empresa está debidamente constituida y si, por ejemplo, ya cuenta con registro de exportaciones.
Acuérdate que necesitamos tener un proveedor confiable, por eso miramos tantos filtros, porque ya lo habíamos recomendado desde el inicio de este taller, que debemos en el mediano plazo madurar la relación con el proveedor para que nos vuelva su representante exclusivo si te interesa desarrollar una marca china en Perú. A ver, tenemos una pregunta de Edgar. Edgar nos pregunta, ¿qué tan confiable es comprar a través de Canton Fair o Made in China? Sí, son lugares confiables y si le aplicas estos filtros que hemos hablado de la congruencia bancaria y de todos los demás puntos que vamos a hablar más adelante, se van a volver más confiables aún. O sea que en realidad esto es una combinación de encontrar sitios seguros con aplicar tú mismo tus filtros de seguridad como los que estamos aprendiendo en clase. Muy bien. Como les decía, la forma de pago T sobre T la voy a dejar para un momento más adelante, pero hoy. Y ahora quiero que vayamos a conversar del MOC. Que forma parte de los puntos críticos con el proveedor. Conversemos del MOC. MOC significa orden mínima de pedido. Voy a escribirlo aquí. Orden mínima de pedido. Es decir, la cantidad mínima que un proveedor chino te puede vender. Revisemos. Si a mí me preguntaran por qué creo que China es un boom con Perú, si me preguntaran por qué creo que cada vez se habla más de importaciones de China, cada vez hay más cursos, más capacitaciones, cada vez más gente emprende negocios de importación con China. Si me preguntaran cuál es el motivo, este sería uno de ellos, el que vemos en pantalla. Que en China, y que no lo podemos encontrar en otros países, podemos encontrar proveedores que nos venden como mínimo pequeñitas cantidades. Por ejemplo, este primer proveedor me puede vender como mínimo 6 piezas de este conjunto. O sea, no es un proveedor que me está diciendo cómprame 100 o nada, cómprame mínimo 500, no. Me está diciendo 6 piezas. O sea que yo con $37 ya le puedo comprar a este proveedor. No estamos calculando fletes, esas cosas aún no. Estamos solamente mirando nuestra relación directa con el proveedor. Entonces, este es uno de los grandes motivos por los cuales China es un boom con Perú. Y creo que con toda la región. Mira, 6 piezas como mínimo. Claro, hay otros más exigentes, ¿no? Por ejemplo, el segundo proveedor mínimo te vende 300 piezas a $3.20 cada una, ¿no? O sea, con $960 le compras. Pero mira la diferencia, con $37 le compras al primero, con casi 1.000 al segundo. Y así pueden ustedes ir sacando sus cuentas. Esto es lo que llamamos el MOC. Miremos más ejemplos de MOC. En el tema de mascarillas, ¿no? Ojo que las mascarillas a partir del próximo año van a necesitar registro sanitario, ¿eh? Si es que se mantiene lo que unos meses atrás habló el gobierno, ¿eh? Aunque a veces hablan mucho de muchas cosas que después dejan en el olvido. Bueno, por ejemplo, este proveedor de mascarillas te vende mínimo 10.000 piezas. Mínimo 10.000, es bastante, ¿no? Mínimo 10.000.
a 40 centavos cada una. O sea que necesito $4.000 para comerciar con él. Alto, ¿no? Pero otro proveedor de la misma mascarilla mínimo me vende 500. Mínimo 500. Entonces con él solo necesitaría $350, un poquito menos, para poder empezar. Miren, tamaña diferencia del mismo producto. Y lo mismo podemos decir de los pirómetros, ¿no? Tengo un proveedor de pirómetros que mínimo me vende 50 piezas a $28 cada una. Hablamos de casi $1.500 de inversión, pero por aquí encuentro otro que me vende pirómetros y mínimo me vende 10 a $8 cada uno. Entonces, el famoso MOC chino. ¿Por qué incluyo el MOC en nuestros filtros del proveedor? Te invito a una reflexión. Y tú me la vas a contestar en el Zoom así rapidito, ¿ah? Atento porque te voy a invitar a una reflexión y me vas a ayudar a responder. ¿Qué debería haber primero del proveedor? Que esté bancarizado, que tenga congruencia bancaria, que sea formal, o primero debería de ver cuánto es lo mínimo que vende. ¿Primero debería de ver los filtros de seguridad o primero debería ver el MOC? Quiero que ustedes reflexionen, ¿ah? Yo los empiezo a leer. Michelle ya lo primero sería, no se fue el audio de Michelle, me quedé un poquito en silencio para ir leyendo las opiniones suyas que van entrando. Lo primero sería ver el MOC. Claro. ¿Por qué? Porque ¿para qué voy a empezar a filtrar una empresa que mínimo me vende 1.000 unidades y yo solo puedo comprar 300 con el capital que tengo? ¿No estaría administrando mal mi tiempo? Por supuesto que sí. Entonces, primero veamos si le podemos comprar y luego veamos los filtros de seguridad. El MOC debe ser lo primero que deberíamos de ver. Vuelvo a repetir, ¿para qué voy a filtrar una empresa a la que no le voy a poder comprar? Porque está muy arriba de mis posibilidades. Primero veamos el MOC. De paso que el MOC nos resuelve esa pregunta que muchas veces nos hacemos, ¿no? ¿Cuánto es el dinero mínimo que necesito para importar de China? Es una pregunta que nos hemos hecho siempre. Y eso va a depender del MOC. Eso va a depender del MOC. Va a depender del MOC y de la cantidad de gente a la que tú estés en capacidad de vender en Lima. Esos dos análisis son los que te van a decir cuánto es lo mínimo que debes invertir. Porque esa pregunta tiene muchas respuestas. Entonces, primero debemos de ver el MOC. Vamos a entrar al segundo punto de la agenda de hoy. Pero no sé si antes de entrar al segundo punto de la agenda podamos resolver alguna pregunta más. Por favor, es momento de escribirla si la tienen. Bien, continuamos entonces, si es que no tuvieran
ninguna consulta adicional. Bien, segundo punto de la agenda. ¿Cómo negociar con el proveedor? Para negociar con un proveedor, primero tenemos que tener un conocimiento previo de los Incoterms o términos de comercio internacional, que es lo que verdaderamente significa Incoterms, términos de comercio internacional. Los Incoterms o términos de comercio internacional van a ser aquellos que van a delimitar las obligaciones que tiene el proveedor y las obligaciones que tiene el importador. Por lo tanto, el Incoterm nos va a decir de qué se debe hacer cargo el vendedor y de qué se debe hacer cargo el importador. Los Incoterms en la negociación van a definir 4 puntos básicos. ¿Por qué vía de transporte se va a enviar el producto? ¿Dónde termina la responsabilidad del vendedor y dónde empieza la del importador? ¿Dónde va a entregar físicamente el producto el vendedor? ¿Y hasta dónde deben cubrir los costos por la logística el vendedor? ¿Y a partir de qué punto los debe cubrir el importador? Esos son los 4 puntos básicos que los Incoterms van a delimitar entre el que vende y el que compra. Y así evitamos las incertidumbres. Es importante entender que los Incoterms solo regulan estos 4 puntos que estamos viendo en pantalla: vía de transporte, transmisión de riesgo, lugar de entrega y cobertura de costos. Los Incoterms en ningún momento van a ver la forma de pago. Es decir, si te dan crédito, si no te lo dan, si tienes que adelantar todo o una parte, eso es algo que los Incoterms no van a medir. Ahora, se dice mucho, lo cual es cierto, que estos Incoterms o términos de comercio internacional no son más que prácticas, no son más que usos y costumbres. Y es verdad, los Incoterms no son ninguna normativa, no son ninguna legislación. Entonces, ¿cómo estoy cubierto legalmente si es que mi proveedor no cumple con la parte a lo que el Incoterm lo involucra? Porque acabamos de decir que los Incoterms delimitan obligaciones. Entonces, si ahora les estoy diciendo que los Incoterms no son leyes sino prácticas de uso común, ¿cómo estamos respaldados legalmente? Estamos respaldados legalmente por la Convención de la ONU sobre contratos de compra-venta internacional. El artículo 9 de esta Convención de la ONU nos dice que las partes, o sea, vendedor y comprador, van a quedar obligadas por cualquier uso que hayan convenido
y por cualquier práctica establecida entre ellas. Entonces, si vendedor y comprador establecen de mutuo acuerdo una práctica, llámense Incoterms, quedan obligados por el uso mismo de esa práctica. ¿Y cómo sabemos que los dos hemos aceptado el mismo Incoterm? Porque mi proveedor me emite una factura en FOB y yo le pago esa factura en FOB. Si es que no hemos hecho un contrato. Porque los contratos no son obligatorios en el comercio internacional, se puede pagar solo la factura. Ahora miremos los principales Incoterms en los que debemos negociar. Por ejemplo, es muy probable que tus compras las hagas en un Incoterm llamado ex-work. Sobre es EXW. Es un término de compraventa, es un Incoterm, ex-work. ¿Qué implicancias va a tener que tú compres en ex-work? Significa que tu proveedor literalmente te va a esperar en su puerta. Porque en ex-work el vendedor vende en su puerta. Entonces, es el importador a través de su operador logístico en China que tiene que ir a recoger la carga desde la puerta del proveedor chino. Entonces, toda la logística al 100% queda bajo la responsabilidad del importador. Si la mercancía llegara a dañarse o extraviarse durante todo el trayecto de la cadena logística de puerta a puerta, el único responsable es el importador. Es decir, que este es el Incoterm donde el importador arriesga más. Van a haber veces, como nos dice aquí la lámina, que vamos a tener que escogerlo porque a veces no hay otra alternativa. O sea, a veces estamos negociando con proveedores muy grandes que no hacen logística para envíos pequeños como los que nosotros estamos pidiendo. Entonces, probablemente no nos vaya a quedar otra que comprar en Expo. Pero esto tiene una ventaja también, porque puedes consolidar proveedores. Es decir, como yo importador, voy a contratar un agente en origen, un agente de carga en origen, entonces puedo comprarle a más de un proveedor en Export y todo lo junto en la bodega de mi agente de carga en origen y todo lo traigo en un solo envío a Perú y a un solo desaduanaje. Hice 4 compras en China, pero en Perú a un solo desaduanaje. Eso con el Export lo podemos desarrollar. También puede ser que compres en Export porque tienes más confianza con tu propio operador que con el operador del proveedor. O también puede ser que elijas Export por un tema de costos, que te salga más barato hacerlo Export por propia cuenta tuya que por la logística del proveedor. Entonces, esto sería el Incoterm Export, donde el vendedor vende en su puerta. Otro Incoterm en el que probablemente puedas comprar y que es uno de los Incoterm más conocidos es el Incoterm FOB. FOB significa Free on Board, libre a bordo de buque, en el puerto de origen. Y su Incoterm correspondiente para la vía aérea es el FCA. ¿Ok? Cuando hablamos de FOB,
es marítimo, cuando hablamos de FCA es aéreo. Y cuando compro en FOB, ahí sí, el proveedor traslada bajo su responsabilidad la mercancía desde su local hasta la nave. Aquí sí hace logística el proveedor. El proveedor llega hasta la nave. Y a partir de ese punto en adelante es que ya ejerce responsabilidad el importador. En este caso también puedes consolidar proveedores. Le compras a varios proveedores en FOB, los juntas a todos en la bodega de tu agente y los traes en un solo envío a Perú. Puede ser que elijas FOB también por un tema de confianza con tu propio operador, es decir, confías más en tu operador que en el del proveedor. Puede ser también por un tema de análisis de costos, que te salga más barato a ti hacer el flete internacional que pagar al proveedor para que lo haga. Pero tienes que también tener en cuenta que el agente de carga lo contratas tú como importador. Y es tu proveedor el que le tiene que pagar al agente de carga en origen los gastos de embarque. Porque físicamente el proveedor en FOB físicamente va a dejar la mercancía en la bodega de tu agente de carga. Y tu agente de carga es el que operativamente va a subir la mercancía al barco. Pero este gasto de subida lo tiene que asumir el vendedor. Se lo cobra tu agente de carga ahí en origen. Y yo recomiendo que ustedes importen, ya lo habíamos hablado el martes, yo recomiendo que ustedes importen en Network o en FOB para que tengan control sobre sus gastos de llegada en Perú. Cuando tú compras en Network o en FOB, tú negocias los gastos de llegada a Perú, desconsolidación, descarga, almacén, los negocias desde que el operador te está cotizando. Entonces no es que te enteras de esos costos al llegar la mercancía, lo sabes inclusive desde antes que se embarque en origen, porque lo negociaste con el operador. Pero cuando compras el Incoterms de letra C, a los que aún en un ratito más vamos a llegar, ahí sí no tienes opción de negociar esos gastos de llegada, porque ese flete viene negociado de origen y ya viene con unos precios de descarga que normalmente siempre van a ser más altos. A ver, me dicen que no se está escuchando la transmisión. ¿Sí se escucha? Sí, perfecto, perfecto. Si alguien tiene problemas con la transmisión, yo les recomiendo que reinicien su ingreso al aula virtual, al Zoom, ¿no? Ok, vamos a continuar con los Incoterms. Luego del Network y del FOB, ya vienen los Incoterms letra C. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando tú compras en CFR? ¿Qué pasa cuando compras en CFR? Cuando compras en CFR, tu proveedor te hace entrega de las mercancías en el puerto de destino, o sea, en el puerto del Callao, pero dentro de la nave, no incluyen gastos de descarga. Entonces, si tú a un proveedor le pagas para
que te venda en términos CFR, significa que el proveedor va a llegar con la mercancía hasta el puerto del Callao, pero con la mercancía dentro de la nave. Pero ojo que el CFR, la responsabilidad de tu proveedor va a terminar en el puerto de embarque. Si algo sucediera en el tránsito marítimo, no hay responsabilidad por parte de tu proveedor, porque si bien ellos contratan el flete internacional, no se hacen responsables de lo que pueda suceder. Así está pactado en los Incoterms. Entonces, ahí, ¿qué es lo recomendable? Ponerle un seguro. ¿Quién debería ponerlo? ¿El proveedor o el importador? Ya es una decisión que hay que ver caso por caso. Si tú compras el CFR, no vas a poder consolidar proveedores porque tú no pones el agente de carga en origen. Si tú compras el CFR, no tienes ningún control sobre el embarque porque todo el tema de transporte internacional lo maneja tu proveedor. Si tú compras el CFR, no vas a tener control aquí en destino de los gastos de descarga. Yo ya les había comentado que personalmente, opinión personal pero profesional, no les recomiendo comprar en CFR o en CIF. ¿Cuál es el Incoterm que sigue? Justamente el CIF. Justamente el CIF. En el CIF, al igual que en el CFR, el proveedor te coloca la mercancía en el puerto de destino, o sea, en el puerto del Callao, y la mercancía durante toda la travesía estuvo cubierta por un seguro puesto por el proveedor. Entonces, si algo ocurriera en la travesía, el seguro lo cubre. Sin embargo, el CIF sigue teniendo las mismas desventajas que el CFR. No puedes consolidar proveedores, no puedes tener control del embarque ni de los gastos de llegada. Versión aérea del CFR, el CPT, si cambiamos de barco a avión, y si cambiamos de barco a avión, en lugar de CIF, sería CIP. Esos son los Incoterms. Es momento de entrar a una segunda ronda de preguntas de la tarde. Así que es el momento en el que puedan escribir sus preguntas. Aquí yo los empiezo a leer. ¿Ok? Les voy a dar un minuto. Voy a silenciar el micrófono un minuto para que puedan escribir sus preguntas. Por favor, hemos hablado bastante de Incoterms. Estoy seguro que algunas dudas de Incoterms deben tener. Empiecen a escribir, por favor. Muy bien, qué bueno ver que caen varias preguntas, eso es importante. Yo pienso que
la clase se nutre más cuando ustedes empiezan a preguntar. A ver, Denny nos dice a qué se refiere con consolidar proveedores. Mira, a ver, Denny, vamos a suponer que tú quieres traer ropa de China, ¿ya? Vamos a poner como ejemplo ropa. Entonces, tienes un proveedor de muy bonitos polos, pero no te gustan los pantalones. En cambio, hay otro proveedor que sí tiene pantalones bonitos. Entonces, tú quisieras comprarle a los dos. Entonces, les compras a uno los polos, a otro los pantalones, y tendrías que comprarles en Edgeworth o en FOB para que tú contrates a la gente de carga y entonces tú a cada proveedor le das la dirección de la bodega de tu agente de carga y ellos lo dejan en esa dirección. Y tu agente de carga lo junta todo en un solo documento de transporte y lo trae junto a Perú. Y tú has hecho entonces 2 compras y un solo desaduanaje aquí. Y ese ejemplo lo puedes hacer con 3, 4, 5, 6 proveedores si gustas. ¿Dónde encontramos el transporte de carga? Nos dice Sheila. Sheila, ¿verdad? Siempre dice Samsung, pero es Samsung con S de Sheila, ¿correcto? Perfecto. Muy bien, Sheila Samsung. Mira, yo soy de los que opina que en este negocio de la logística, Sheila, lo mejor es la recomendación. Si tienes alguna persona que te pueda recomendar un operador logístico, y obviamente te lo recomiendo porque ha tenido buena experiencia con ese operador, por ahí va, por ahí va. Si no es así, si vas a buscar una lista, entonces cuando hables con los operadores, pregúntales sobre su portafolio de clientes para que veas su experiencia y su nivel de servicio. José pregunta, ¿los proveedores no se consolidan con la compra del producto? No. No. La consolidación depende de tu coordinación con tu agente de carga y va a depender del Incoterm, José. Tendrías que ser Edgeworth o FOB. José Luis, yo te diría que es más recomendable comprar en FOB o en Edgeworth por el manejo de los costos. El tema de seguridad, si tienes un buen operador logístico, todo va a fluir. Antay, yo te diría que el criterio es un buen operador logístico y un buen manejo de costos. Por lo tanto, te va a convenir, no importa la cantidad, el Edgeworth o el FOB. A ver, Michelle dice, en FOB, si algo ocurriera entre la bodega del puerto de origen y la nave, ¿quién asume los costos? Los asume el proveedor, porque el proveedor en FOB es responsable hasta que la mercancía sube al barco. Sandra y Denis, un agente de carga cobra el flete cuando es marítimo por tonelada o metro cúbico y cuando es aéreo por peso o volumen. En la semana 3 aprendemos de esos cálculos. Pero los agentes de carga también te pueden hacer el servicio de recoger en la puerta del proveedor, de hacerte el trámite aduanero en origen y demás. Así que hacen un servicio bastante completo. ¿Tenemos más preguntas? Muy bien, vamos a continuar entonces. Ahora quiero que miremos una estrategia de negociación, atención,
una estrategia de negociación en base a los Incoterms para cuando el proveedor te exige que le adelantes el 100%. Nunca es bueno adelantar el 100% al proveedor. Nunca es bueno adelantar el 100% a un proveedor. ¿Saben por qué? Y fíjense, tú me podrías decir, Raúl, pero si ya lo filtré y es de confiar, ¿por qué no podría adelantarle el 100%? ¿Saben por qué no? Porque así sea un proveedor confiable, el hecho que tú le adelantes todo te da el riesgo de que el proveedor pueda aplazarte la entrega de la mercancía. Y pretextos para aplazarte los va a poder tener, ¿ah? ¿Y por qué? Porque como ya tiene el 100% adelantado, entonces proyecta esa plata por otros lados, no lo sé, y a ti te comienza a aplazar. O sea, vas a tener el riesgo de que te puedan aplazar y que tú no puedas saber qué tan cierto o no es el motivo del aplazamiento, así sea un proveedor confiable. Por eso se recomienda siempre un adelanto y luego el saldo. Pero van a haber proveedores chinos que te van a exigir que les pagues todo por adelantado. Y en ese caso, aquí van los tips. A ver, para empezar, quiero que les quede claro algo. Cuando se fleta una carga de un puerto de origen a un puerto de destino, se genera un documento de transporte, que por ejemplo para el tema marítimo se llama el Bill of Lading, ¿no? O BL. Si nosotros como importadores no tenemos aquí en Perú a la mano el documento de transporte original, no vamos a poder concluir nuestro despacho aduanero. Entonces nosotros necesitamos, antes de que llegue la mercancía a Perú, tener con nosotros nuestro documento de transporte en original. Partiendo de ese principio, los tips de negociación que les doy son los siguientes. Por ejemplo, si tú estás comprando en Xwork, vas a proponerle al proveedor lo siguiente, atención. Tú le vas a decir al proveedor, te adelanto, vamos a suponer 50%, ¿ya? Te adelanto el 50%. Y el saldo te lo voy a pagar cuando mi operador logístico pase a recoger la carga. Porque claro, acuérdate, en Xwork, tu importador tienes que recoger. Entonces le dices al proveedor, te pago la mitad y una vez que mi agente recoja la mercancía, te pago la otra mitad. Así se lo vas a decir. Muy probablemente el proveedor chino te diga, ¿y qué pasa si no me pagas? Porque finalmente con lo que tú me estás proponiendo, amigo peruano, me estás diciendo que me vas a adelantar la mitad, que te vas a llevar la carga y que después yo tengo que esperar tu voluntad para que me pagues el saldo. Probablemente es lo que te diga el proveedor chino. Pero tú, ¿qué le vas a responder? Tú le vas a decir, mira, amigo chino, yo te pago un adelanto y el saldo cuando recojo la carga. Si no te pago el saldo, no me liberas el documento de transporte internacional. Y si no me liberas el documento de transporte internacional, tú sabes que en mi país, en Perú, yo no voy a poder retirar la carga de la aduana. Entonces ahí empezamos a negociar, empezamos a tirar y a aflojar. Si tú vas a negociar en términos FOB, le vas a proponer lo siguiente.
te adelanto el 50%. Y cuando ingreses la carga a la bodega de mi operador en China, te pago el saldo. El proveedor probablemente te diga lo mismo. ¿Quién me garantiza que me vas a pagar el saldo? Y tú le responderás, si no te pago el saldo, no me liberas el documento de origen y tú sabes que sin él yo no puedo nacionalizar en mi país. Entonces, esa estrategia la puedes hacer cuando compras en Network o en FOB, cuando tú asumes el flete y cuando tú tienes un aliado en origen que va a tomar posesión de la carga, que es el operador logístico. Pero si compras en CFR o en CIF, donde tú, importador peruano, no pones a ningún operador en origen, donde solo estás esperando que llegue la carga a Callao para iniciar tu trámite aduanero, en ese caso, tú lo que vas a tener que hacer es pagarle el adelanto, que el exportador embarque y te mande una copia del BL. Y tú con tu agente de aduanas puedas validar que ese BL es real y que puedas validar con tu agente de aduanas que en efecto esa carga está viniendo a Perú. Y recién ahí sería seguro pagarle el saldo. Entonces, desde este punto de vista, yo creo que sigue siendo mejor comprar en Network y en FOB. Entonces, esos serían los tips de negociación cuando tenemos un proveedor que nos exige el 100% y obviamente supone un riesgo dar el 100%. Muy bien, volvemos a repetir CFR y CIF, ¿ok? Estoy leyendo aquí sus preguntas. A ver, recuerda, Denis y todos aquí, que si tú compras en CFR o en CIF, tú ya no tienes operador en origen, no lo necesitas, porque es tu proveedor el que está asumiendo toda la logística hasta destino. Entonces, no tienes representante en origen. Por lo tanto, no tienes quien recoja por ti ni quien reciba por ti. Si compras en CFR o en CIF, vas a tener que decirle al proveedor que embarque y que te mande una copia del documento de transporte escaneado y tú corroborar si en realidad ese documento existe y si no te ha mandado un documento falso. Porque el proveedor en CFR o en CIF te puede decir ya embarqué y tú cómo estás seguro que es verdad. En cambio en Network y en FOB tú sí vas a estar seguro que la nave zarpó, porque el que está sirviendo ahí es tu operador, no el del proveedor. ¿Me dejo entender? En Network y en FOB, si tu agente de carga dice salió la nave es porque en verdad salió. Pero en CFR o en CIF, si tu proveedor te dice salió la nave, veremos, ¿no? Por eso la validación del conocimiento de embarque. Y por eso insisto en que es mejor comprar en Network y en FOB. Un agente de carga, Michelle, ojalá Denis que me haya dejado entender, si no, por favor, hazme la réplica. Para responderte, Michelle, un agente de carga es un operador que se encarga solamente del transporte puerto a puerto, aeropuerto a aeropuerto. Un operador logístico se encarga de todo el servicio, o sea, la carga y la aduana. Esa sería la diferencia.
A ver, Denis, te vuelvo a repetir lo que le había dicho a tu compañero un poco más temprano. En este negocio de la logística, lo mejor es que te recomienden un operador, o sea, que te lo recomiende alguien que tú conoces, que ya ha tenido la experiencia vivencial con el operador. Si no lo tienes y vas a googlear una lista o vas a ver anuncios, deberías de solicitarle a ese operador su portafolio de clientes para medir su experiencia. Entendiendo que todo eso ya pasó y que ya lo contrataste, a ese operador tú lo contratas en Perú y viene a ser un operador peruano con oficina en Perú que tiene un socio estratégico en China para poder hacer la labor. Pero siempre estás tú bajo la supervisión, la responsabilidad y el servicio de una empresa peruana que tiene un partner en China y que te va manteniendo en información. Así funciona. Sheila, en Xwork y en FO tienes que sentirte segura, porque el que está embarcando es tu operador logístico, el que tú has contratado. Si estás comprando en CFR o en CIF, ahí tendrías que pedirle una copia del documento de transporte al proveedor para, a través de tu operador en Perú, que conoce documentos y demás, ver si ese embarque es real. José, los proveedores normalmente te van a hacer la factura por el total. Y en la aduana de aquí también tienes que presentar la factura por un total. Más bien, lo que los proveedores sí hacen es poner la factura por el total y hacer una anotación de cuánto es lo que se ha adelantado y cuánto es el saldo. A ver, me vuelven a hacer la misma pregunta. Operador logístico ve carga y aduanas. El agente de carga solo ve carga. Tú tienes la libertad de elegir un agente de carga para el transporte hasta Callao y un agente de aduanas para la nacionalización. O un solo proveedor que sería el operador logístico integral para hacer tanto el traslado de China a Callao como la nacionalización aquí en destino. Ya eso es una decisión que tienes que tomar tú como empresa. Sheila, el documento que acredita la salida de la nave es el documento de transporte. Tu proveedor, el CFR o el CIF, puede trafiar ese documento de transporte. Pero en Network o en FOB, tu operador logístico no va a adulterar el documento porque te tiene que hacer un servicio, porque te quiere atender hoy día y te quiere atender de aquí hacia adelante. Por eso, vuelvo a insistir que es mucho más seguro, desde muchos ángulos, comprar en Network o en FOB para tener un aliado en origen, que sería tu operador. Sí, Ángel, se puede pagar a través de carta de crédito, pero los chinos no utilizan carta de crédito, Ángel. 1 de 100 podría utilizarlo. La mayoría de ellos, por no decir todos, utilizan un medio de pago que en un momentito más ya lo vamos a ver, que se llama el T sobre T, que ya les había adelantado un poquito más temprano. A los chinos les encanta el T sobre T, que son transferencias telegráficas, ¿no? Por sus iniciales. A ver, Michelle. Una pregunta bien radical, ¿no? Si ocurriera algún problema con la mercancía, ¿cómo recupero el adelanto que entregué en cualquiera de los Incoterms? A ver, Michelle, tendríamos que profundizar qué significa algún problema. Porque recuerda que los Incoterms, según el Incoterm en el que hablemos, puede ser responsable el que vende o el que compra. ¿Ok? Entonces,
tendrías que ponerme el ejemplo de cuál es a qué te refieres con algún problema. Tendríamos que verlo en realidad problema por problema, ¿no? O sea, si es un problema que estaba dentro de las responsabilidades del proveedor según Incoterm, el proveedor responde. Y si no, ya es un riesgo por cuenta del importador. ¿Tenemos más preguntas? Vamos a continuar. Hablando del T sobre T, ahora vamos a ese punto. ¿Cómo pagar de manera segura? ¿Cómo pagar de manera segura? Y aquí ya vamos a profundizar en el famoso T sobre T. ¿Y por qué vamos a hablar del T sobre T? Por lo que le respondí a Ángel un poco más, hace unos minutos nada más. Porque el medio de pago que más usan los proveedores chinos es el T sobre T. Ese chip difícilmente lo vamos a cambiar. Entonces, eso es lo más seguro. Ahora, antes de dar el ejemplo, y seguramente responder a sus preguntas, porque luego que hablemos del esquema del T sobre T, seguramente saltarán algunas preguntas. Déjenme comentarles lo siguiente. Si ustedes abren un libro de comercio exterior, se van a dar cuenta que el libro les va a decir que la transferencia telegráfica o T sobre T puede darse tanto a nivel bancario como a nivel no bancario, o sea, a nivel de giros postales. Pero ya más temprano, yo les he dicho que los medios de pago no bancarios son muy riesgosos. Entonces nosotros vamos a aprender este sistema teniendo la plena conciencia de que el pago debe ser bancarizado. ¿Cómo funciona el T sobre T? De la siguiente manera. Vamos a suponer que el T sobre T sea 50-50, donde el primer 50 es un adelanto y el otro 50 es el saldo. ¿Ok? Así funciona. Puede ser 30-70, 20-80, 40-60, en fin, depende de la negociación. Pero yo no recomiendo adelantar más del 50%. Vamos a ponernos en el escenario del T sobre T 50-50. ¿Qué es lo primero que tiene que suceder? Que el importador, o sea usted, pague el adelanto. Entonces usted, vía bancaria, paga el adelanto del 50%. Y obviamente le va a mandar por mail copia de la transferencia a su proveedor chino, que vendría a ser el exportador. Este exportador no va a confiar en la copia de transferencia que tú le puedas enviar. Este exportador va a esperar que el dinero se acredite en sus cuentas bancarias. Y una vez acreditado el dinero en sus cuentas bancarias, ya va a dar
por formalizado la recepción del adelanto. Hasta este punto se entiende que todo esto debe ser guardando lo que conocemos como congruencia bancaria. En el paso 3, el exportador, ya sabiéndose pagado el adelanto, si es export o FOB, va a entregarle la mercancía a tu operador, ¿verdad? Y si es FR o CIF, va a embarcar. Y tú vas a hacer las comprobaciones respectivas. Si es export o FOB, tu operador logístico te va a informar, te va a mandar fotos que ya tiene la carga consigo. Y si es FR o CIF, que te manden una copia del BL, el proveedor, para que la valides aquí con tu operador y veas si es real. Habiendo hecho todas esas comprobaciones, ya puedes tú pagar el saldo, que es el otro 50%. Así funciona el T sobre T. Adelantos y saldos. Adelanto la mitad, el exportador embarca. Si es export o FOB, pido la corroboración de mi operador en origen, porque ellos están manejando la carga y de primera línea voy a saber que la mercancía ya está conmigo, porque si ya está la mercancía en manos de tu operador, es como si ya estuviera contigo, porque está en manos de tu aliado. Si es CFR o CIF, la cosa es un poco más delicada, hay que pedirle copia del documento de transporte al proveedor y hacer aquí en destino las verificaciones correspondientes. Teniendo esa seguridad de que la mercancía ya está con tu operador para export y FOB, o que la mercancía efectivamente se ha embarcado para CFR o CIF, depositas el saldo restante. Así funciona la modalidad del T sobre T. Creo que debemos tener sobre este sistema de forma de pagar algún tipo de pregunta. A ver, ¿qué preguntas tenemos? Pueden empezar a hacerlas en este momento. Así es, Denis, es una muy buena reflexión. Tu operador logístico es fundamental. Por lo tanto, es fundamental trabajar con un operador que te pueda demostrar seriedad y experiencia. Fíjate para quién trabaja y podrás sopesar esa experiencia. ¿Qué más preguntas tenemos? ¿Algún detalle operativo que no se le haya quedado claro del tema del T sobre T? Luigi, esas transferencias demoran 24 a 48 horas. Estamos hablando en días hábiles, de lunes a viernes. ¿Qué más preguntas, chicos? De repente, algún detalle de cada paso del T sobre T que hemos hablado, algún detalle operativo, algún punto en el que quieran que se profundice más o que se vuelva a repetir. Vamos, chicos, es su clase. Así que ustedes preguntan.
¿Alguna pregunta más, chicos? ¿O continuamos con el desarrollo de los demás puntos? No sé por qué, pero me da la impresión de que en esta parte del T sobre T deberían de haber más inquietudes, ¿o ha quedado claro? A ver, Michelle, no afecta la declaración anticipada ante aduanas, Michelle, porque el despacho anticipado te permite declarar con copias y luego se tiene 15 días para regularizar la importación. Y aún más, en la actualidad, toda la documentación a aduanas se le manda en medios digitales, porque no hay atención de aduanas por el tema de pandemia para recibir documentación. Así que en el tema anticipado, no importa si los documentos originales llegan después. Tú puedes nacionalizar con copias. Ahora, ¿qué documento necesitas en original por parte del proveedor? A ver, la factura, como ya lo habíamos hablado el martes, se recibe por medios electrónicos. No es necesario que el proveedor te mande la factura. El documento de transporte, si el operador logístico de carga lo has contratado tú, tampoco hay problema porque el documento se emite aquí en Perú. Pero si lo ha contratado el proveedor, el CFR o el CIF, sí te lo tiene que mandar en físico. Y el otro documento que se necesita en físico es el certificado de origen. Pero por la emergencia sanitaria, el gobierno peruano ha coordinado con los demás gobiernos, incluido China, para que se pueda trabajar con certificado de origen en copia, o sea, en escaneado. Y más adelante, cuando se levanten las emergencias sanitarias, presentar el original. En conclusión, si tú importas en Edward o en FOB, no te tienen que mandar ningún documento el proveedor. O no en el instante, porque el certificado de origen puede ser copia y te lo puede mandar después, inclusive después que tienes el levante. Pero si el documento de transporte se va a emitir en origen, porque el proveedor está trabajando en CFR o en CIF, sí va a ser necesario que te mande el BL original en físico, porque tú podrás avanzar la declaración anticipada con la copia, pero sin el BL original no vas a poder retirar la carga del almacén. Entonces, espero que les haya quedado claro que no necesitan los originales para hacer despacho anticipado. Creo que quedó claro, ¿verdad? A ver, Miguel nos hace una pregunta bien interesante, ¿no? Como para llevar a un baño de ruda a una persona, ¿no? ¿Qué pasa si el exportador no recibe el adelanto a pesar de que se le ha depositado? A ver. Bueno, creo que la reacción normal que tuvieras tú, Miguel, o que tuviera cualquiera de nosotros, sería ir primero a nuestro banco a reclamar y decir, oye, yo te hice una transferencia de $1.000 por el banco chino y el chino dice que no ha recibido nada. Y entonces, si tu banco acá en Perú no tiene la confirmación del banco chino, entonces algo pasó con la transferencia y habría que volverla a hacer. Pero si tu banco tiene la prueba que el banco chino recibió la plata
y aún así tu proveedor, el exportador, dice que no la recibió, ya ahí hablamos de un tema, de un intento de estafa, ¿no? De un intento de hacerse el vivo definitivamente, ¿no? Lo cual yo veo poco probable porque se supone que para llegar a la instancia en la cual le vas a hacer un adelanto, ya filtraste su congruencia bancaria, ¿verdad? Ya hiciste algunos filtros ahí. Finalmente, Miguel, no existe la operación perfecta tampoco, ¿no? Pero de verdad que veo poco probable, 1 de 1000, la situación que me estás planteando, ¿no? Es más, nunca he tenido un caso así, lo que no quiere decir que no pueda pasar. Pero cuando se hace una transferencia internacional, para cerrar la idea, Miguel, cuando se hace una transferencia internacional y la plata llega al otro país, el banco de donde tú has mandado, digamos el BCP, obtiene una confirmación que se llama el mensaje SWIFT. Así que esa es la mejor prueba que la plata sí llegó. Edgar, base de datos de operadores logísticos, sí. Por ejemplo, en la página del Mincetur vas a buscar MISLO, que es una base de datos de operadores logísticos que hay en la web de Mincetur. Pero si tienes la oportunidad de que alguien te haga una recomendación, yo insisto que es mejor la recomendación. ¿Más preguntas acerca del T sobre T? ¿Quieren preguntar algo más sobre el T sobre T? ¿Qué dice Tina? Tina, hoy día no has preguntado, Tina. ¿Qué dice José González, Araceli, Sandra, Abraham? ¿Qué preguntas tenemos? Muy bien, entonces, para que nos quede claro, esa es la forma de pago que el proveedor chino te va a solicitar definitivamente, el T sobre T. Entonces ya lo tenemos claro. Y yo creo que la mejor combinación es un T sobre T comprando en términos export o comprando en términos FOB. ¿No? Yo creo que ya nos va quedando clara esa posición conforme hemos ido hablando y desarrollando puntos el día de hoy, ¿no? La siguiente clase vamos a ver otro punto importante que también debemos tomar como filtro, que son los documentos que debes de solicitar al proveedor. Por ejemplo, no sé si ustedes saben que muchos proveedores chinos te venden productos, pero esos proveedores chinos no cuentan con licencia de exportación. Y entonces te venden en export, y como en export la aduana de origen la vas a hacer tú, porque eso te obliga el export, al momento que tu operador en origen va a hacer la aduana, salta recién el tema de que tu proveedor no tiene licencia de exportación y nunca te lo dijo. ¿Y qué vamos a hacer en ese momento? No queda otra. Pagar el costo extra de tramitar una licencia, que tu operador la puede hacer, pero hay un costo extra. Entonces es mejor filtrar que el proveedor tenga licencia de exportación. También ese es uno de los motivos por los cuales a veces los proveedores se cierran en export, en venderte en su puerta, porque no quieren saber nada con aduanas, porque no tienen licencia para exportar. Mucho cuidado. O por ejemplo, ahora
sobre todo ahora en campaña de fiestas de fin de año, se están comprando muchos productos con batería. Se están comprando mucho scooter eléctrico, muchas bicicletas eléctricas, motos eléctricas, carros a control remoto, drones, sistemas que funcionan con baterías. Las baterías son consideradas mercancía peligrosa para el transporte internacional. Entonces el proveedor debe presentar una documentación adicional relacionada con los términos técnicos de la batería. Y muchas veces no lo tienen. ¿Y sabes cuándo te terminas enterando? Cuando ya la mercancía está en zona de embarque, que supuestamente tú al proveedor ya le adelantaste dinero. Y ahí recién echémonos a buscar las soluciones para esas baterías. Importante. Importante. A ver, tenemos algunas preguntas más. Solo quería adelantarles un poquito ahí lo que vamos a ver en la siguiente clase. Luigi dice, el exportador, una vez que te libera la mercancía y el documento de origen, él tendría que esperar las 48 horas para que reciba la otra mitad de su dinero. Claro. Es que en algún momento los dos tienen que arrojarse hacia el otro y esperar que el otro lo coja, ¿no? Confianza. Así es, Luigi, tú también hiciste el adelanto esperando la respuesta del proveedor. O sea, las negociaciones son así, ¿no? Las negociaciones son así. Edgar nos pregunta si hay alguna forma de verificar que el proveedor tenga licencia de exportación. Bueno, sí, varias formas, ¿ah? Uno, preguntándole. Dos, comprándole en FOB, porque en FOB él está obligado a hacer la aduana de origen. Y tres, un correíto a la Cámara de Comercio Perú-China, Capechi. Así lo buscas en Google. Tres formas, ¿no? Uno, preguntándole y que tú confíes y te dice que sí. Dos, cómprale en FOB. Si se resiste al FOB, va a quedar al descubierto. Y la tercera, podrías mandarle un correo a la Cámara de Comercio Peruano-China y hacerle la consulta. No te garantizo que te responda en un día o en 10, pero ahí va. Esas son las formas. Claro que también han habido casos en que los proveedores chinos son sinceros y dicen, no tengo licencia. ¿Y por qué te lo digo? Porque aquí en la compañía llegan importadores que nos dicen, cotízame incluida la licencia de exportación. Yo les digo, ¿por qué? Porque mi proveedor no tiene licencia. O sea, hay proveedores que son honestos en decirlo e importadores que lo terminan aceptando. No, el que tiene licencia de exportación, Michelle, simplemente está autorizado para sacar mercancías fuera de China. Lo de la mercancía peligrosa es otro tema. Hablamos de documentos técnicos de la batería, que pueda o no tenerlos, indistinto de tener o no la licencia de exportación. Muy bien, estamos llegando a la parte final de nuestra clase. Como siempre, sus preguntas muy interesantes que nos ayudan mucho a seguir aprendiendo juntos. Espero de todo corazón que la clase de hoy les haya parecido interesante, que les haya parecido utilitaria y que les haya agradado. Pero yo quiero que sea en ese orden. Primero que les parezca útil, después que les parezca interesante y que les agrade. En ese orden me gustaría que por encima de todo sientan que es información útil. A ver, Denis. Tramitar registros sanitarios tiene costo. Sí tiene costo. Tramitar registros del MTC no los tiene. Denis,
Bueno, al final, en la última sesión, hacemos cálculos. No sé si tú te refieres con eso a hacer un ejercicio real. Hacemos cálculos al final. Ahora, tomo tu propuesta, ¿no? Si alguno de ustedes para la semana final, que va a ser, a ver, déjenme mirar mi calendario de Universitario de Deportes, campeón de la fase 1, dice aquí mi calendario, excelente. Dice, a ver, la semana 3 es el 29 y el 3. Y la semana 4 es el 5 y el 10. Entonces, a ver, si alguno de ustedes se consigue una proforma de un proveedor con el que estén conversando para el día 5 de noviembre o 10 de noviembre, hacemos una simulación con esa proforma real. ¿Ok? Ahora, lo de hacer una importación, bueno, les damos el acompañamiento, ¿no? Tendríamos que darle forma, pero lo que sí podríamos hacer en clase es que si ustedes tienen una proforma de algún proveedor, podemos hacer un costeo. Pero eso lo programaríamos, chicos, para el 5 o el 10, que vienen a ser nuestras últimas 2 sesiones que nos toque estar juntos, si es que no estoy calculando mal. Creo que es así, ¿verdad? ¿Me lo pueden confirmar? Porque claro, semana 2 es hoy, 22, y martes 27. Semana 3 sería jueves 29 y 3 de noviembre. Y semana 4, sí está bien, el 5 o el 10. ¿Ok? El 5 o el 10. Luigi, Alibaba es una opción bastante confiable. Acuérdate que pagar a través del Trade Assurance. ¿Ok? Muy bien. A ver, aquí dice, para el caso de mercancía peligrosa, como juguete con batería, ¿solo se requiere un documento técnico o se requiere permiso por parte del proveedor? A ver, si son muñecos, juguetes para niños, Michelle, con baterías, vas a necesitar los documentos en embarque, los documentos de la batería por parte de tu proveedor y por parte tuya en Perú, registro sanitario, porque los juguetes tienen registro sanitario. Ojo con eso. Tenemos dentro de la agenda el tema aduanero. La semana 3 es dedicada a la logística y ahí vamos a ver un poquito más a profundidad todo el tema de permisos. Recuerden que la semana 1 fue dedicada a los conceptos básicos. La semana 2 está siendo dedicada al tema de negociación con proveedores, lo estamos haciendo. La semana 3 va a ser dedicada a la logística y la semana 4 al tema legal. Así que, Michelle, ahí profundizaremos un poquito más, pero creo que ya te estoy adelantando un poquito. A ver, Edgar, un registro del DIGEMIT entre que te constituyes como droguería y sacas el permiso, ponle 2 meses. Un registro de DIGESA, donde no necesitas hacer droguería, te va a suponer 1 mes de permiso más o menos. Así es el tiempo, así que hay que hacerlo desde ya. Sí, más o menos entre 2.000 o 3.000 soles te va a salir todo el trámite, entendiendo que van a sacar el registro de un producto. Pero ese registro te sirve para 5 años. Muy bien. Para importar necesitas DIGESA, para juguetes para niños sí. Juegos de mesa no, pero juguetes para niños sí necesitas registro sanitario, Abraham. No, no depende de la cantidad, todo lo necesitas, algo que estés trayendo un tema personal, pero no te vas a traer pues 20 muñecos igualitos como tema personal, pero no hay que tener mucho cuidado también con eso. Claro, claro, nosotros aquí en la compañía trabajamos con un químico farmacéutico asociado, experto en temas de Digemid y Digesa. En cuanto lo necesiten, ustedes tienen mi correo, tienen mis redes sociales, me contactan y les hago el match con el especialista sin ningún problema. Aquí estamos para atenderlos. No se olviden, Raúl Privat Pando en Facebook, YouTube e Instagram. ¿Ok? Muy bien.
¿El costo de qué, Abraham? El costo de la licencia Digesa o Digemit, más o menos entre 2.000 o 3.000 soles de costos de trámites ante el Estado. Más o menos, más o menos. A ver, José dice, tiempo entre negociación con proveedor, envío y llegada a Perú. Yo creo que en una semana puedes tener todo claro con el proveedor. Ya vamos a suponer que el proveedor no tenga stock y se demore una semana en producir. Ya vas 2. Las 4 semanas de tránsito a Callao va 6. Y una semana más para el desaguanaje, ponte 7. Unas 7 semanas. ¿Se pueden acortar? Sí. Si el proveedor tiene stock, se acorta. Si pueden negociar en 1 o 2 días, se acorta. Si en lugar de marítimo traes aéreo, se acorta. ¿Ok? Listado de productos que requieren permiso. Semana 3, Edgar. Ahí lo vamos a aprender. Bien, chicos, muchísimas gracias por estar hoy. Dios los bendiga grandemente y espero que hoy haya sido una buena clase para ustedes. Para mí lo ha sido. ¿Ok? Nos vemos el día martes. Un fuerte abrazo. Hasta luego.